No se puede quitar más luz, ¿no? Es una pregunta. Es que os veo las caras y me da un poco de vergüenza. Ahí está. Y también porque la calva se ve. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Soy una caricatura de hombre, el desprecio del pueblo. Se burlan de mí en todos los periódicos. Estoy apuntado por las ametralladoras y cercado de alambrada electrizada. Todo el día me pasan listas. Me tatuaron un número, me han fotografiado entre las alambradas y se pueden contar como en una radiografía todos mis huesos. Me han quitado toda identificación, me han llevado desnudo a la cámara de gas. Se repartieron mi ropa y mis zapatos, mi ropa y mis zapatos. Grito pidiendo morfina y nadie me oye. Grito con la camisa de fuerza y nadie me oye. Grito toda la noche en el asilo de enfermos mentales y nadie me oye. Grito en la sala de enfermos incurables y nadie me oye. Grito en el ala de enfermos contagiosos y nadie me oye. Grito en el asilo de ancianos y nadie me oye. Agonizo bañado de sudor en la clínica del psiquiatra, me ahogo en la cámara de oxígeno
oxígeno, lloro en la estación de policía, en el patio del presidio, en la cámara de tortura, en el orfelinato. Y nadie me oye. Estoy contaminado de radioactividad y nadie se me acerca para no contagiarse. Nadie me oye. Podré hablar de ti a mi hermano, te ensalzaré en la reunión de nuestro pueblo, resonará